Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión. El Ministerio de Defensa confirmó que van 14 capturas por presunta responsabilidad en el asesinato de 3 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI en el departamento de Nariño. El número de detenidos podría aumentar en las próximas horas. Minutos después del asesinato, la Fuerza Pública desplegó una gran operación para dar con los responsables de la muerte de Willington Montenegro, Douglas Dimitri Guerrero y Yair Montenegro, que se dio este miércoles en la vía Tumaco-Junín, a la altura del corregimiento La Guayacana. Llevamos hasta el momento 18 allanamientos y 14 capturados. 14 capturados que al mismo tiempo tenían en su poder fusiles, pistolas, revólveres, 2 granadas, explosivos. Entre tanto, Medicina Legal dio el resultado de la necropsia de los 3 cuerpos. La muerte obedeció a lesiones producidas por el paso de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos que estaban incinerados, 2 de ellos, la incineración fue posterior a la muerte. Según las investigaciones, todo indica que los hombres que asesinaron a los 3 investigadores del CTI pertenecen al Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho, uno de los hombres más buscados por las autoridades del país. Está por establecerse ese vínculo judicialmente. Vamos por el camino correcto en Tumaco y tengan la seguridad de que Guacho es un accidente criminal, no es una estructura que está allá para quedarse. La Fiscalía y la Policía Nacional ofrecen 100 millones de pesos para que los ciudadanos den información de los autores materiales de estos hechos. De suerte que los responsables puedan ser judicializados a la mayor brevedad con el objeto de que puedan ser objeto de condenas ejemplarizantes. Transmitir el sentimiento de pesar, de dolor, el sentimiento solidario del gobierno a las familias de 3 funcionarios públicos que mueren de manera heroica cumpliendo con su deber. A esta hora los cuerpos están en el Paraninfo de la Universidad de Nariño. Mañana será la misa a las 11 a.m. en la ciudad de Pasto. Más de un centenar de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación y otros funcionarios de la Fiscalía rindieron un homenaje póstumo a los 3 agentes del CTI asesinados por hombres al mando de alias Guacho. Desde las 9 de la mañana, frente al monumento de los funcionarios caídos en el cumplimiento del deber, la Fiscalía rindió homenaje a los 3 investigadores y compañeros que ayer fueron asesinados por hombres de la disidencia de las FARC al mando de alias Guacho. Los despedimos desde lo que fuera su casa y su familia, con un sentimiento de inmensa gratitud por las horas y los días que dedicaron al servicio de nuestro país. Más de 45 años de experiencia sumaban los 3 agentes del CTI que a lo largo de su carrera fueron merecedores de diferentes reconocimientos. Su ausencia nos da fuerza para permanecer de pie en defensa de los derechos de los colombianos. Willington Alexander Montenegro, técnico investigador 4, nació en Pasto el 24 de abril de 1974. Era abogado de la Universidad de Nariño. Ingresó a la Fiscalía General de la Nación en el año 1993 como auxiliar de servicios generales. A sus 43 años, hacía parte de la red de formadores de la entidad y fue uno de los hombres que participó en la investigación de la masacre de Huaytrilla, Nariño. Yair Alfonso Montenegro Galindres, de tan solo 29 años, nació en Pasto el 3 de enero de 1989. Se vinculó a la Fiscalía el 1 de enero del 2012, después de la transición del DAS a la entidad. Se desempeñaba como técnico investigador con especialidad en explosivos. Douglas Dimitri Guerrero Medina nació en Pasto el 5 de diciembre de 1979. Ingresó a la institución el 2 de agosto del 2004 con el cargo de conductor. Por su buen desempeño, 2 años más tarde obtuvo su ascenso a investigador como integrante de la Brigada de Emergencia y Guía Canino. Los agentes del CTI fueron brutalmente asesinados justo cuando ya regresaban a sus lugares de origen después de terminar su labor investigativa. Por fortuna, otros 3 agentes del CTI y un fiscal que acompañaban esta comitiva se salvaron también de haber sido asesinados gracias a que se movilizaban en otro vehículo que iba más adelante y que no fue descubierto por los hombres de alias Guacho. Y es que la sagacidad de Walter Arizala, alias Guacho, sigue poniendo a prueba las habilidades de inteligencia de las fuerzas militares y de la policía de 2 naciones, de Colombia y de Ecuador, para quienes el disidente es objetivo de alta peligrosidad.
Esquivar los milimétricos operativos para dar con su captura parecen ser el pasatiempo favorito de alias Guacho, quien ha hecho de la espesa selva fronteriza su mejor guarida para impartir terror y delinquir. El disidente pasó de ser un humilde comerciante de pescado a convertirse en la cabeza del narcotráfico en el sur del país. A sangre y fuego busca el control de los cultivos de coca, los laboratorios y las rutas de envío. En su prontuario criminal reposan atentados contra la fuerza pública, infraestructura eléctrica y homicidios selectivos de quienes se negaron a pagar extorsiones. Entró al radar de las autoridades cuando ordenó el ataque contra un convoy militar del Batallón de Infantería de Marina en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, hecho en el que murieron 3 uniformados y 11 más quedaron heridos. Pero su visibilidad aumentó cuando planeó el secuestro de un equipo periodístico del diario El Comercio y de una pareja de ecuatorianos, todos asesinados en cautiverio. Tras los pasos de Guacho están 10.000 uniformados colombianos y 9.000 más ecuatorianos, quienes por aire, mar y tierra buscan cerrarle el cerco a un enemigo invisible que no ha podido ser cazado. La ofensiva por neutralizar a este criminal le ha permitido a las autoridades sumergirse en la selva para incautarse de cocaína, armamento y dinero, en su mayoría todo extraído de caletas previamente minadas para evitar su ubicación. Las sigilosas operaciones para atrapar a este criminal seguirán sin tregua. Se cree que la dura ofensiva militar y policial lo ha debilitado, lo que podría terminar por cerrarle el cerco en muy poco tiempo. Pues sigue el país consternado por los últimos hechos en los que perdieron la vida estos 3 investigadores del CTI y no es para menos. De todas maneras, Mauricio, déjeme decirle a usted buenas noches, a pesar de que lo que tenemos hoy para empezar pues no es propiamente muy agradable. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, Paula, afortunadamente, viendo cómo se va volviendo a la lamentable normalidad de violencia de este país. Eso es cierto, pues ya se dieron capturas por este caso. Eso, Mauricio, es importante que pase, eso está bien, pero creo que la pregunta, sin embargo, sigue siendo la misma, y es por qué no logran capturar a alias Guacho. Lo que nosotros sabemos, o lo que por lo menos nos dicen, es que hay aproximadamente unos 10.000 efectivos de la fuerza pública entre colombianos y ecuatorianos tras el rastro de este hombre. Y también lo que uno percibe, en contraparte, es que alias Guacho comete sus actos absolutamente sanguinarios de una manera que parecería ser muy fácil y muy sencilla. Y vemos al ministro de Defensa colombiano decir que esto es un accidente criminal y no una estructura criminal. ¿Su opinión? Yo la vi, Paula, cuando estábamos oyendo las declaraciones del ministro, moviendo usted la cabeza con cierto desconcierto, perdón por la cacofonía, cuando el ministro dijo exactamente eso, que era un accidente criminal y no una estructura criminal. Ahí reside la clave de este tema. En parte está la pregunta suya de cuándo lo van a agarrar o no lo van a agarrar. 10.000 hombres con las recompensas de por medio, agarrándole 14 de los miembros de sus bandas, unas bandas que ascienden más o menos a unas 300 personas, terminan tarde o temprano cerrándole el cerco y terminarán tarde o temprano capturándolo. Un día de estos, en unas cuantas semanas, estaremos aquí dando la noticia de cayó Guacho finalmente, vivo o muerto, no lo sabemos. Punto y aparte. ¿Eso significa resolver el problema de fondo? De ninguna manera. Yo también muevo la cabeza con desconcierto cuando oigo al ministro de la Defensa diciendo que Guacho es un accidente criminal y no parte de una estructura criminal. Ustedes han visto los hechos. Durante los últimos 6 meses, o 8 meses más o menos, en los que hemos registrado todos los incidentes criminales de Guacho, el atentado en la provincia de Mataje, en Ecuador, con 3 infantes de marina ecuatorianos muertos, después los 3 periodistas del diario El Comercio también muertos, la pareja de ecuatorianos secuestrada y muerta posteriormente, y ahora estos 3 miembros del CTI, 11 personas que no tenían nada que ver con la guerra del narcotráfico ni con la guerra de la coca, que es lo que a él le importa, demuestra que es sanguinario. Con ese saldo criminal uno termina diciendo, ¿y este aparece solo y aparece de la nada? Recuerden ustedes que en Nariño está concentrada la mayor área de cultivos de coca del país. Recuerden ustedes que esos cultivos de coca se han multiplicado en los últimos tiempos hasta llegar a cifras absolutamente récord. Recuerden que cuando se fueron las FARC después del proceso de desmovilización, vino una lucha interna de las disidencias por lograr el control de la región. Y recuerden que esas disidencias han establecido contactos con el cartel de Sinaloa de México, que se ha metido a ser nuevo actor criminal dentro de Colombia, entrando por el suroccidente del país. Si eso no es estructura criminal, ¿de qué estamos hablando? Yo creo, francamente, y no porque esté adivinando ni porque esté controvirtiendo caprichosamente la versión oficial, creo francamente que mientras no se resuelva el problema del narcotráfico en
el suroccidente del país, pero también en el nororiente, en la zona del Catatumbo, también en otras regiones del país. No vamos a dormir tranquilos ni si agarramos a Guacho, ni si agarramos al segundo y a 14 más y a 16 más. Y para acabar con el narcotráfico no solamente se requiere una adecuada política antinarcóticos, sino presencia del Estado. Ese hueco que dejó en su momento, y no es porque yo esté añorando tiempos pasados, pero que dejó en su momento la desmovilización de las FARC, lo que dejó en evidencia fue una terrible ausencia del Estado, que no es solo con garrote, sino también con servicios, también con educación, también con carreteras. Mientras eso no se resuelva, pues esperemos a que agarren a Guacho y después vendrá el siguiente y después vendrá el siguiente, lamentablemente. En el municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, fueron asesinados 3 campesinos. Las autoridades encontraron los cuerpos amarrados y con signos de tortura. Esta acción violenta ocurrió en la vereda Yucanul del corregimiento de Santa Rosa del municipio de Policarpa, en Nariño. Asesinaron a 3 personas, a 3 campesinos que los sacaron de una finca y los asesinaron, los amarraron y aparecieron con impactos de bala en la cabeza. Lo que está pasando realmente en Policarpa es la violación a los derechos humanos, el tema de la presencia de los grupos al margen de la ley. Los ciudadanos no eran oriundos de la zona. Las autoridades los identificaron como John Jairo Campo Laguna, de Valledupar, Diego Fernando García, de San Juan de Arama Meta, Jesús Lisandro Madroñedo, de Guatariña, en Nariño. Estamos en eso precisamente con la Fiscalía General de la Nación en Policarpa, Nariño, y todo lo que tiene que ver, toda esa jurisdicción con los actores que están allí armados, que pueden tener alguna incidencia en ese asesinato. La alcaldesa del municipio de Policarpa pide al gobierno más presencia de la fuerza pública en su territorio, ya que la inseguridad y las muertes han aumentado a raíz de la alta producción de hoja de coca en esa zona. Y también hoy trabajadores de Hidroituango fueron atacados con armas de fuego mientras se movilizaban en un vehículo cerca del proyecto. Además, un bus de servicio público fue incinerado en el occidente de Medellín. Un bus con 40 trabajadores a bordo del proyecto Hidroituango fue atacado por personas armadas cuando se movilizaban por el municipio de San Andrés de Cuerquia. Según el reporte de las autoridades, en el hecho no hubo personas lesionadas. Sufrió un hostigamiento, tiros de balas sobre el vehículo. Gracias a Dios no pasó nada, no hay heridos. En el momento las autoridades desconocen los móviles, sin embargo admiten la presencia de diferentes grupos delictivos en la zona que frecuentemente están relacionados con este tipo de hechos. Hay influencia de diferentes grupos dedicados al narcotráfico, como son las mismas disidencias de las FARC, como son ELN, como son diferentes organizaciones llamadas también como los caparrapos. Por otro lado, un bus de servicio público fue incinerado por 3 sujetos que hicieron bajar a los pasajeros cerca del barrio Calasanz en Medellín. Al parecer, el hecho se produjo por retaliaciones por el no pago de extorsiones. Hoy se dio a conocer el informe de uno de los fondos para la implementación de la paz en Colombia, en el que aportan 13 países del mundo. Hasta el momento, el país ha recibido 85.5 millones de dólares. La comunidad internacional envió un mensaje al gobierno entrante de Iván Duque. En 26 días terminará el gobierno de Juan Manuel Santos y hoy su vicepresidente Óscar Naranjo, junto a varios embajadores de países donantes, entregó el informe de uno de los fondos para el posconflicto. Gracias a ellos se ha logrado obtener 85.5 millones de dólares, con los que se ha acompañado tanto el proceso de paz como la construcción e implementación de la misma. El 30% de los recursos están siendo enfocados para las víctimas. Hemos llegado a más de 1.300.000 personas, que las llamamos como, llamémosle, tempranos beneficiarios de este impacto y transformación que queremos en sus vidas. 13 países del mundo han aportado importantes recursos, entre esos Reino Unido, Alemania, Noruega y Suecia. Incluso destacan que este fondo es uno de los modelos más estables del mundo. Sabemos que después de 50 años de conflicto no podemos cambiar el país, rectificar todos los daños en 1 año, 2 años, o probablemente en 10 o 20 años. El dinero no se pudrió en las gavetas, sino llegó al lugar donde tenía que llegar. Red Más Noticias le preguntó a varios de los embajadores cuál es ese mensaje al presidente electo Iván Duque frente a la continuación de la implementación de la paz. No hay ninguna razón para descontinuar un mecanismo tan exitoso. La comunidad internacional está listo a colaborar con el gobierno, tomando, por supuesto, el liderazgo del gobierno de Colombia en su propio país. Queremos continuar apoyando a los colombianos en su camino hacia la paz.
hablaremos y tendremos un diálogo político con el nuevo gobierno y las nuevas autoridades, que el nuevo gobierno representa al Estado y a la sociedad colombiana, y estaremos absolutamente claros en que seguiremos transitando el camino de construcción de paz. El Fondo Multidonante es uno de los 4 que hacen parte de la arquitectura económica de los recursos para la paz. La Corte Constitucional le dio vía libre al decreto por medio del cual se promovió la reforma rural integral, uno de los puntos clave en los diálogos de paz de La Habana entre el gobierno y la antigua FARC. Con esta decisión se le da vigencia a la reforma que busca transformar los territorios rurales con el fin de equilibrar las diferencias entre el campo y la ciudad, garantizando el acceso a las tierras para víctimas del conflicto y campesinos. Congresistas y penalistas reaccionaron a la propuesta del electo presidente para hacer un referendo que permita penas más severas para los violadores de niños. Para que como sociedad al unísono en el proceso electoral del 2019 podamos ir como ciudadanos a las urnas y votar el referendo para que exista cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. A esta propuesta que hizo el presidente electo a los alcaldes del país no se han hecho esperar las reacciones, entre ellas la de penalistas, que no le apuestan a este tipo de iniciativas. El argumento más claro es que en Colombia está demostrado que subir las penas no elimina el delito. Entonces yo invito al presidente Duque, que es una persona formada, clara, contundente, que mire cuál es el problema y por qué violan a los niños y lo solucione. Congresistas como Iván Cepeda incluso calificaron la propuesta como populista. La preocupación debería ser no hacer anuncios populistas de endurecimiento de penas, sino las penas que existen, que ya son duras, aplicarlas. También predije que iba a haber un referendo, que va a ser para la paz, pero le van a poner como cereza el ponerle cadena perpetua a los violadores de niños. Efraín Torres, quien lidera un proyecto sobre el tema en el Congreso, advierte que este trámite debe darse en esta corporación y no a través de un referendo. Se gastarían hasta 300.000 millones de pesos para sacar esta iniciativa adelante. Cerca a las elecciones regionales es que, por ejemplo, soñaríamos con que el sábado anterior a esas elecciones saliéramos a votar, si la ley no lo permite, el referendo de los niños, por los niños, y al otro día que se definan las elecciones regionales. Sin duda, sobre esta propuesta seguirá el debate. Mauricio, ¿cómo está realmente la cosa aquí? Porque nuestra Constitución, es clarísimo, prohíbe la prisión perpetua. Esto es algo que viene intentando cambiarse desde hace muchísimo tiempo, desde el 2011 aproximadamente, y no se ha podido. Con esta iniciativa que ya pone sobre la mesa el presidente electo Iván Duque, podría pensarse que es la vencida. ¿Qué requisitos tendría que surtirse? Porque esto implica cambiar la Constitución, pero también que le juega en contra, porque veo que hay muchísimos detractores. Paula, un referendo de estos exigiría, en primer lugar, tener, para poderlo presentar ante la registraduría, un 10% de firmas del censo electoral. Estamos hablando más o menos de 3,5 millones de personas más o menos mal contadas. La registraduría le da curso, después se haría el referendo si se consiguen esas 10 millones de firmas, y en el referendo tendría que votar la cuarta parte del censo electoral. Estamos hablando más o menos de 9 millones de personas. Y si de esos 9 millones de personas mal contados, cuarta parte del censo electoral, la mitad más uno termina decidiendo a favor de una opción o de la otra, sí a la pena perpetua, a la cadena perpetua o no, pues esa termina siendo la decisión. Si no se cumple alguno de esos dos umbrales, pues no sale adelante. Pero más allá de la forma, vamos un poco al fondo de esta propuesta. Cualquier pena tiene por lo menos 3 objetivos principales, una pena de 10 años, de 15 años, de cadena perpetua, 3 objetivos principales. El primero de ellos, por supuesto, el castigo a la persona. Ojalá con un elemento de resocialización, porque las sociedades civilizadas tratan de corregir al que se ha portado mal y no solamente de castigarlo. En segundo lugar, tratar de proteger a la sociedad. Uno encierra a alguien para proteger a la sociedad para que no ande por ahí haciendo de las suyas. Y en tercer lugar, buscando que haya un efecto disuasivo, es decir, que se le demuestre al resto de la sociedad que ser malo y hacer esa clase de crímenes no paga. Yo creo que una medida de este estilo solo tendría efectos en el tercer nivel, es decir, cadena perpetua a violadores de pronto asusta más a la gente. Creo que el efecto en los otros 2 niveles, uno de ellos, tratar de proteger a la sociedad cuando hoy en día puede haber penas hasta de 60 años para violadores de niños, que si no se van de por medio con unos descuentos y demás, son 60 años efectivos, no hace tanta diferencia. Y en el caso del castigo, más o menos lo mismo. Debería haber unos 60 años que deberían ser un castigo ejemplar. Pero ojo a lo siguiente, que lo que hay de fondo es muy importante.
Cuando el actual fiscal se posesionó, nos recordó a todos los colombianos que la impunidad en Colombia es mayor al 95%. De 100 crímenes cometidos, menos del 5% terminan generando que haya una condena. Por lo tanto, creo yo que en lugar de pensar, o paralelo a pensar en subir las penas, en este caso a cadena perpetua, si uno no resuelve el problema de la impunidad, de las investigaciones, de aumentar el cupo carcelario, no está haciendo absolutamente nada. Está solamente generando, sí, un gran fervor patriótico a favor de aquellos que están en contra de la violación de los niños, que somos la inmensa mayoría de los colombianos, pero a la hora del té, con el alto nivel de impunidad, no lograría nada. Ahí están los elementos de juicio, vamos a ver cómo prospera esto. Cada 24 horas Colombia registra 1.110 casos de robo. En Bogotá cada hora la cifra supera los 12. Los celulares, las bicicletas son los objetos más comunes de los delincuentes. Mientras la mayoría de delitos en el país disminuye, entre ellos el homicidio, el hurto sigue siendo un constante dolor de cabeza para los ciudadanos. En el primer trimestre del año, el país registró 5.413 casos de robo, comparado con 4.639 ocurridos en 2017. En el primer trimestre del año 2018 se denunciaron 81.079 hurtos a nivel Colombia. Esto quiere decir que hubo un incremento de 13.000 denuncias aproximadamente si hacemos un comparativo con el año inmediatamente anterior. La modalidad que más casos registra son los atracos, seguido de cosquilleo, raponazo y fleteo, entre otros. En Bogotá hemos visto un aumento significativo en lo que tiene que ver con el hurto a personas. Observamos que hay un aumento del 17%. Se habla de que cada 5 minutos se reporta un hurto en la ciudad de Bogotá. Los expertos aseguran que esta problemática se debe en gran parte al déficit de pie de fuerza, particularmente en Bogotá, ciudad que solo cuenta con 238 policías por cada 100.000 habitantes. En la cumbre de las agencias de inteligencia en Cartagena, el ministro de Hacienda anunció la creación de una unidad que investigará la corrupción en Venezuela. Las unidades de inteligencia de Estados Unidos, Panamá, Canadá, México y Colombia se encuentran investigando el programa CLAP, el cual es uno de los más grandes mecanismos de corrupción que se presenta actualmente en Venezuela. Los ministerios de Hacienda de los 4 países condenaron el robo de fondos del programa de ayuda alimentaria venezolana, conocida como CLAP. Cerca de 6.500 millones de dólares están ingresando anualmente en remesas al país. Así lo expresó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Esas remesas se canalizan a través del sistema financiero, de forma tal que los intermediarios financieros, cuando vean algún tipo de operación sospechosa, están en la obligación de reportarlas. Por otra parte, el ministro de Hacienda también señaló que este apenas es el inicio de una serie de investigaciones y que también espera que las unidades de inteligencia de España y Argentina se unan a este proceso. Asomóvil le pide al gobierno abstenerse de continuar con la adjudicación de la licitación del espectro radioeléctrico, teniendo en cuenta las advertencias hechas por la Superintendencia de Industria y Comercio. La Asociación de la Industria Móvil de Colombia y la Asociación de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, solicitaron a través de las TICs permitir que sea el próximo gobierno quien desarrolle el proceso de subasta del espectro de 700 y 1900 MHz. Consideramos que no es oportuno iniciar el proceso de subasta en este momento, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio ya pidió unas medidas para aclarar más el proceso y porque además el nuevo gobierno está a 25 días de ingresar y creemos prudente que sea el nuevo gobierno. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó observaciones en concepto de abogacía que solicitan revisar detenidamente el procedimiento de la subasta con el fin de conceder mayor claridad. La SIC le ha dejado claro al Ministerio de las TICs la necesidad de reducir riesgos y de redactar de manera exhaustiva y clara los requisitos de la misma. El documento de la SIC solicita que se haga una revisión del proceso para que se dé mayor transparencia y mayor claridad dentro del proceso de asignación. El proyecto de subasta del espectro tiene 2 propósitos: ampliar la cobertura de las telecomunicaciones móviles y mejorar la calidad de los servicios. Recordamos que Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Regresamos con más acción deportiva en Red Más Noticias porque se avecina el evento multideportivo del año en Colombia, específicamente en Barranquilla.
donde continúan los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La Villa Centroamericana es el sitio donde se alojarán algo más de 5.000 deportistas que participarán en las justas. En plena avenida Circunvalar, entre carreras 38 y 46, se levanta altiva la Villa Centroamericana. Es un proyecto de vivienda que fue adecuado y mejorado para atender. La alcaldía lo va a utilizar ahora para los juegos y luego pues los compradores accederán a él. Allí se albergará a los deportistas de las 37 naciones que participan en las 47 disciplinas deportivas. La Villa Centroamericana está lista para recibir a 5.000 atletas que vienen en ocasión a los Juegos. La seguridad también se tuvo en cuenta alrededor de este complejo habitacional. Sí, alrededor de la villa vamos a tener personal de manera permanente. De paso también eso va coordinado con las labores de inteligencia y de prevención. La Villa Centroamericana está compuesta por 55 torres de 5 pisos con 20 apartamentos cada una y tiene en total 60.000 metros cuadrados. Pasamos ahora a otras noticias. Hablamos de que Bogotá será sede de la Cumbre Concordia Américas 2018. El evento reunirá líderes políticos y empresariales, donde serán analizados los desafíos que enfrenta Colombia con el nuevo gobierno. Contará con la presencia del presidente Santos y también del presidente electo Iván Duque. Matthew Swift, exalumno de la Universidad de Georgetown, en 2011 con un compañero de clase decidió fundar la organización Concordia. Su principio, que las alianzas público-privadas son la herramienta ideal para solucionar los problemas actuales del mundo. Este 16 y 17 de julio el encuentro será en Bogotá con numerosas sesiones enfocadas a América Latina. Este es realmente un momento muy importante para organizaciones como Concordia, centrada en América Latina y diría que especialmente en Colombia. Busca resaltar las oportunidades de alianza entre diferentes sectores e involucrar a los funcionarios del gobierno entrante y saliente. Pienso que las recientes elecciones aquí en Colombia, las recientes elecciones en México, creo que han mostrado que la política aquí está dividida y ahora lo que necesitamos es ver cómo podemos hacer para que sea más unida. El encuentro contará con la presencia del presidente Juan Manuel Santos. Estamos honrados de tener al presidente Santos, que dé su último gran discurso político y será entrevistado por el general David Petraeus, exdirector de la CIA, donde tendrán una conversación sobre lo que está pasando en Colombia en los últimos años y lo que el presidente planea para el futuro. También participará el presidente electo Iván Duque. Estamos también muy emocionados de tener al presidente electo Duque, joven, un líder entusiasta que ha recibido más votos que cualquiera, entiendo, en la historia política de Colombia. Así que es un momento emocionante en el país. No es la primera vez que Concordia reúne al presidente entrante y saliente. El núcleo fundamental del proyecto es no ser partidista. Estamos muy orgullosos de eso. Fue la primera cumbre en 6 años en Colombia con el presidente Santos, el presidente Uribe y el presidente Pastrana, incluso en la misma agenda, y eso muestra parte de la naturaleza de Concordia y la naturaleza incluyente de Concordia. Matthew Swift explicó los temas principales de la cumbre. Vamos a estar hablando de temas muy importantes para Colombia: salud, cuál es el futuro del cuidado de la salud en Colombia. También hablaremos del rol de la industria y el rol del sector privado y para dónde van. Hablaremos de narcotráfico. Creo que es un elemento crítico de la fuerte relación entre Estados Unidos y Colombia. Es un tema muy importante para nosotros esta vez. También de la crisis humanitaria en Venezuela, especialmente la frontera entre Colombia y Venezuela. La primera cumbre regional de las Américas de Concordia se llevó a cabo en Miami en 2016. La situación en el vecino país ha sido uno de los temas principales para la organización y por años han venido trabajando en ello. Es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos en Concordia desde antes de la cumbre de 2016. La cumbre inaugural Concordia Miami se centraba en Venezuela. Fue una de las primeras veces que recibimos a Lilian Tintori y también la primera vez que Luis Almagro, secretario general de la OEA, la conoció. La economía será otro de los temas clave del encuentro. Hablaremos de tratados y economía, cómo Colombia se convierte en un mejor lugar para los negocios y cómo Colombia construye mejores acuerdos con el mundo. A la cumbre en Bogotá asistirá el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Está emocionado de venir en este momento, en esta transición entre gobiernos para hablar de su visión del futuro para Colombia y para América Latina.
También la expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, el expresidente de Bolivia, Jorge Fernando Quiroga, el ex subsecretario de Estado de Estados Unidos y exdirector de la CIA, el general David Petraeus. Desde su fundación, Concordia ha organizado 5 cumbres globales con un poder de convocatoria resonante. 40 jefes de Estado han respondido a sus invitaciones. En Líderes, el invitado de hoy es Andrés Ferrer, presidente de ETEC International Corporation, compañía que resguarda la información empresarial. Dice que ese es el activo más preciado y quien invierte en su seguridad y, por supuesto, en la seguridad de su información, mantiene sus negocios. ETEC International Corporation es una compañía que se dedica a la seguridad de información con 25 años en Colombia. Que la información sea confidencial, ¿sí? Que la información esté disponible, que la información esté íntegra para ser utilizada y ser salvaguardada en las operaciones de nuestros clientes. Actualmente la información es considerada el activo más preciado que tienen los empresarios. La disponibilidad de la información es absolutamente crítica para la sostenibilidad de los negocios. Por eso cada día más compañías introducen en sus presupuestos recursos para proteger su información. Es una inversión necesaria para garantizar la sostenibilidad de los negocios. A esta empresa la dirige Andrés Ferrer, un ingeniero industrial de los Andes, para quien la investigación no debe parar. Como los partners con los que nosotros trabajamos, estamos invirtiendo en temas de desarrollo, en temas de investigación, todo el tiempo tratando de estar a la vanguardia en cuanto a temas de seguridad. Dice que el compromiso es de entregar lo que se les pide y brindar el servicio de alto nivel. Garantizar, digamos, que que tenemos lo que necesitamos para poder operar y que estamos haciendo lo que necesitamos hacer para nuestros clientes. Desde la sede principal y en el país siempre se trabaja para mantener una comunicación continua. Que la comunicación con nuestros clientes sea fluida, que la satisfacción de nuestros clientes la estemos garantizando a través de un buen servicio. Una premisa es escuchar todos los comentarios que llegan, lo bueno y los que no lo son. Esos canales de comunicación son absolutamente críticos para anticiparnos a cualquier tema que requiera atención de parte mía y de parte del equipo gerencial de la compañía. Dice que el líder de una empresa debe ser humilde y siempre prestar atención. Por muy arriba que uno esté en las organizaciones, pues yo creo que uno tiene que tener la humildad para también mirar hacia los lados y tener personas a los lados que le estén diciendo la verdad. Hay que rodearse de gente honesta y hacerla que se sienta bien. Desarrollamos la cultura organizacional que tenemos en la compañía, sea la mejor posible para que la gente trabaje feliz. La responsabilidad social debe estar en la agenda de las empresas. ETEC trabaja en proyectos de educación. ETEC hoy en día tiene como propósito financiar una fundación. Es una fundación que se llama Youth Build. Es la entidad que recibe los beneficios económicos de ETEC. Trabaja en el sector educativo, educa a población vulnerable. Este líder dice que un problema que tiene Colombia y ahuyenta a los inversionistas son los altos impuestos y espera que eso cambie. Con seguridad, habría más desarrollo. El entretenimiento ocupará nuestra agenda del 24 al 26 de julio porque se realizará la edición 2018 de Colombia Moda, la feria más importante de la industria que reúne a los diseñadores más destacados a nivel nacional e internacional. Y aquí les tenemos un abrebocas de lo que será la pasarela de Isabel Henao, justamente la encargada del cierre de este gran evento. El sonido del viento de la hermosa primavera se tomará la pasarela más importante de Colombia Moda, el gran cierre a cargo de Isabel Henao. Quisimos entender un poquito lo que pasaba en el cambio de las estaciones y encontramos unos referentes bellísimos de unos abanicos de verano japoneses de donde partió todo. Tejidos, organza de seda y tules bordados resaltan en esta colección pensada para las mujeres en todas sus facetas. Siempre buscando empoderarlas desde una manera que resalte su feminidad. Del 24 al 26 de julio, Medellín se vestirá de alta costura con Colombia Moda, la mejor vitrina para las pasarelas nacionales e internacionales. Bueno, pues ese es el plan en Colombia Moda a partir del 26, pero por lo pronto les quiero contar que inició una de las ferias de emprendimiento más importantes de Bogotá, Buró. Moda, artesanías, productos para el hogar y mucho más podrán encontrar en las instalaciones del Gimnasio Moderno. Hasta el domingo para que se programen. Justamente Paola Vargas tiene más información. Paola, cuéntenos cómo avanza este primer día de feria.
que cómo le está yendo la Feria Buró en su primer día. Pues mire, no se puede casi ni caminar. Imagínense el fin de semana, esto va a estar espectacular. Y justamente el gimnasio moderno se llena de color, de texturas, de emprendimiento. Y hablando de emprendimiento, queremos mostrarles a una de las diseñadoras más destacadas de esta feria. Daniela Castellanos, bienvenida a Redes Noticias otra vez. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Pau, qué bueno tenerte aquí. Claro que sí, estuvimos en una pasada edición de Buró mostrando una colección divina, pero esta viene con todo. Esta viene con todo, siempre apoyando a las mujeres guayú, a todo el tejido que está hecho a mano en Colombia, unas colecciones en las que tenemos carteras con cuero y carteras de viaje y lo mismo, con las pulseras que siempre apoyan el tejido de La Guajira. Claro, y es que son unas pulseras espectaculares que tienen una obra social de fondo, un trasfondo bien bonito. Así es, siempre ayudamos por cada pulsera que se venden, se donan 20 litros de agua a la comunidad, trabajamos con 200 mujeres guayú de 5 comunidades. Y a muy buen precio, ¿no? A muy buen precio, aquí los esperamos en el pabellón 5, están 307. Este es el emprendimiento de Daniela Castellanos y muchos emprendimientos más aquí en Buró. Hasta el domingo, no se lo pierdan, Paola. Aquí le tengo una pulsera espectacular, mire este. Chao.